Así. Azael, aquí solo para el registro. Usted le puede contar al resto de sus compañeros qué fecha. Bueno, cualquiera, no importa. Nada más es para que quede el registro ahí en la grabación. Jueves 30 de abril. Perfecto, Marcelo, muchas gracias, muchas gracias. Ok, ¿sí están viendo la pantalla ahí? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a regresar al capítulo 9, respuesta en frecuencia, empezando con baja frecuencia, con el BJT hoy. La clase siguiente vemos alta frecuencia y luego unimos todo en una sola cosa. En cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, pega el grito ahí. Esto debe haberlo bloqueado para que no se moviera. Listo. Algunas consideraciones respecto a la respuesta en frecuencia. Un lápiz rojo aquí mejor para anotar esto. Listo. Ok. Entonces, algunas consideraciones respecto a la respuesta en frecuencia, ¿verdad? Que es el rango de operación de un amplificador. Ya sea cuando se lo diseña o cuando compra, obtiene o le brindan un amplificador ya hecho, es importante saber para qué frecuencias es que sirve el amplificador. Entonces, de eso se trata este tema de respuesta en frecuencia, determinar a partir de qué frecuencia el amplificador se comporta, cómo se diseñó o cómo debería, ¿verdad? Dónde es que tiene la ganancia deseada para la cual se diseñó para trabajar y hasta qué frecuencia sucede eso. Entonces, como dice aquí, por debajo de la frecuencia, digamos, de corte inferior, por culpa de los convertadores que utilizábamos para acople en el circuito, la ganancia disminuye. Y lo mismo sucede por encima de la frecuencia de corte superior o las frecuencias de corte superior. En ese caso, las capacitancias parásitas, de las que vamos a hablar ahí cuando veamos alta frecuencia, también hacen que la ganancia caiga. O sea, la ganancia no es, por acá, la ganancia de un amplificador, por ahí me disculpan los dibujos, ¿verdad? Si me cuesta dibujar en la pizarra, imagínense aquí. Si graficamos AV en función de la frecuencia, la ganancia no es una constante. Aunque en las tablas hemos visto, qué sé yo, que la ganancia está definida por ejemplo, menos, digamos, para un amplificador emisor común, polarizado por divisor de tensión, menos RC, decíamos, en paralelo con la resistencia de carga, en paralelo con el R sub 0, y todo eso dividido entre R chiquitilla. Recuerden que esa R chiquitilla era el voltaje térmico, 26 milivoltios, entre la corriente de emisor en CD. Esto de aquí es CD, ¿verdad? Y eso de ahí es corriente alterna. Esa era la ecuación que unía las dos cosas, el mundo de CD con el mundo de CA. Okay, entonces la ganancia está definida por esa ecuación, para un ejemplo. Eso quiere decir que si usted la grafica, en teoría debería darle así, una línea recta. Pero no es así. En la ganancia, digamos, en el texto, ganancia de libro, es algo así.
que quiere decir que entre estas dos frecuencias, llamémosle F1 y F2, ahí es donde el multiplicador funciona, de aquí a aquí. Y a eso se le llamaba ancho de banda. El ancho de banda está definido como F2 menos F1. El rango de frecuencia es el que opera. Esa es la ganancia ideal del libro de texto. Pero en la vida real, eso no se comporta tampoco así, sino que se va a comportar como así. Esta de aquí es la ganancia real. Determinar esa gráfica es lo que vamos a hacer ahorita. Y nos vamos a agarrar entonces momentáneamente con esta parte. Híjole, la piso. Vamos a agarrar primero con esta parte de aquí. Esto es baja frecuencia. Y como estábamos viendo, ¿verdad? Esto es culpa de los condensadores de acople del circuito. Y en la próxima clase nos agarramos de aquí para acá. Esa es alta frecuencia. Y es culpa de las capacitancias propias del dispositivo que se utiliza, o sea, propias del transistor que se utiliza. O del cableado, o del circuito impreso, las capacitancias que iban. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuántos somos? 28. Profe, Dígame. bueno, primero disculpe que no me contestara antes, es que estaba buscando los audífonos, el único que me conecta un micrófono a la computadora. Y lo segundo es que como se le corta, se le va cortando de poco en poco lo que usted va diciendo. El audio. ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Me escuchan cortado también? O... También cortado, profe. Profe, yo Yo sí lo escucho escucho, bien. lo que pasa es que pues, como que se le baja un toquecito el volumen, pero no es mucho. Nada más déjeme ver que esté utilizando el micrófono que debería estar utilizando. Pero sí lo escucho bien, digamos. Ya sé qué fue. Chancecillo nada más para cambiar el micrófono. Ok, listo. Parece que se me había desconectado el micrófono externo. Entonces, vamos a ver si ahora se escucha mejor. Sí, con el micrófono integrado, digamos, de la laptop, con solo que como yo estoy viendo en una pantalla a la par, cuando ladeo la cara, es que se baja el audio. Con este otro debería escucharse mejor. Vamos a ver, Azael o Marcelo, creo que fue el que habló antes, ¿cómo se me escucha ahora? Sí, Perfecto, sí. profe. Ok, listo, sigo entonces.
bueno, decíamos entonces, ¿verdad? Que la culpa de estas caídas que sufre la ganancia en baja frecuencia obedecen a los condensadores de acople y en alta frecuencia, culpa de las capacitancias parásitas. ¿Qué es un gráfico de Bode? Un gráfico de Bode, básicamente, como dice ahí, ilustra eso que decíamos, la respuesta en frecuencia de un amplificador o de un filtro, puede ser también. La escala horizontal indica la frecuencia, generalmente en hercios, algunas veces en radianes también, pero generalmente en hercios. Y en la escala vertical se indica la ganancia en decibeles. Y esa ganancia siempre está en valor absoluto, o sea, generalmente es positiva aquí hacia arriba, aunque las ecuaciones de ganancia, la mayoría, como el amplificador invierte, voy a regresar aquí. En este caso, vean que aquí hay un menos. El cursor se ve en la pantalla. Sí, sí se ve. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Era para saber si veían lo que estaba señalando. Listo. Entonces, la mayoría de los amplificadores, ustedes saben que cuando la salida se toma del colector del amplificador, hay un menos, que hace que la señal se invierta en la salida. Cuando se grafica, esto se pone en valor absoluto y eso es lo que se obtiene, ¿verdad? Voy a regresar por aquí. Entonces, aquí se ve la ganancia en valor absoluto. Aquí está el valor máximo o valor medio o promedio de la ganancia, que es la raya que yo dibujé inicialmente en la primera ecuación, cuando dije debería ser una constante según la ecuación, porque en la ecuación no aparece la frecuencia. Entonces, es ese valor de aquí, el valor medio. ¿Entre dónde y dónde se toman los que habíamos definido como F1 y F2? Que aquí en este caso están como FL de low y FH de high. Se toman desde donde la ganancia sea 0.707 veces esta ganancia máxima de aquí, ese valor máximo de aquí, que es un numerillo que ustedes ya conocen desde que estaban en CC y en CA. Entonces, entre esos dos puntos se toma la respuesta en frecuencia. Debajo de esos puntos, o sea, de aquí para acá o de aquí para acá, se asume que el amplificador no funciona. Y aquí está definido entonces el ancho de banda, que en este caso sería FH menos FL. En hercios en este caso. En hercios. Profe, ese valor medio es cuando, digamos, a la hora de graficar bajamos los 3 decibeles. Sí, correcto. Ya vamos a hablar de eso mismo en decibeles. Aquí está todavía en voltios sobre voltios. Vea que la ganancia aquí, ahí está como V sub 0 entre V sub I, o sea, está en voltio sobre voltio. Esto después se puede pasar, correcto, al mundo de los dBs, que es básicamente agarrar y hacer 20 veces el logaritmo de SA sub V, como está aquí. Bueno, de valor absoluto, ¿verdad? De A sub V. Ay, perdón. Yo soy zurdo y me apoyo sobre la tableta, entonces de vez en cuando hago clic. Es que estoy aquí en la pura. Okay. Esto me daría esa misma ecuación en dBs. Bueno, podemos decirlo de una vez exactamente. Entonces, si lo tuviera en dBs, entonces aquí esto de aquí corresponde, voy a correrme un poquitillo. Aquí estaría el valor máximo o medio, como quiera verlo, AV máximo, medio, promedio, en decibeles. Y aquí ese valor de aquí sería AV máximo menos 3 decibeles. El valor máximo restándole 3 decibeles, que no es lo mismo que menos 3 decibeles. Se puede asumir como menos 3 decibeles.
Vamos a ver si aquí viene la imagen de... Aquí no está. Si yo agarro la gráfica, antes de pasarla al mundo de los DBs, si yo agarro esta gráfica y voy a cambiar de color aquí para que no se haga mucho enredo, en lugar de AV, así como está, gráfico, AV, entre ese valor medio o promedio, o máximo, entre AV máximo, entonces aquí este punto se me convierte en 1. Cuando paso eso a DBs, cuando paso al mundo de los DBs, este 1 se convierte en 0 decibeles por el logaritmo de 1 aquí. Se me convierte en 0 decibeles. Y ahora sí, para determinar estos puntos, yo agarro aquí donde está 0, le resto 3 decibeles, que es lo mismo que teníamos aquí, y entonces aquí llegaría a menos 3 dBs. ¿Se entiende ahí cómo va el asunto? Digan sí o digan no. Sí, perfecto. Eso, muchas gracias, Rafael. Pura vida, pura vida. Muy bien. Entonces, en el primer caso es una gráfica común y corriente. Cuando usted la divide entre el valor máximo, eso es lo que se llama una gráfica normalizada. Esto de aquí es una gráfica normalizada. Sea bárbaro. Bueno, vale que quede el video para que entiendan qué es lo que estoy escribiendo. Y si lo pasa al mundo de los decibeles, pues igual es una gráfica normalizada, solo que está en dBs. Pero sigue siendo la misma gráfica. La forma no se altera. Se achata, puede que se alargue o se achate un poquitillo por el asunto del logaritmo, pero la forma de la gráfica siempre va a ser la misma. Ok. Bueno, aquí lo que se menciona es esto, que de este lado aquí en alta frecuencia, eso lo vemos la próxima clase, es culpa de las capacitancias parásitas, pero ya eso lo dijimos. Voy a poner rojo, este parámetro ya lo definimos, el ancho de banda, sería de ahí a ahí. Todo el rango de frecuencias que se encuentra entre las dos frecuencias de corte dominantes. Ya lo habíamos visto, igual ahorita lo vamos a ver, que realmente aquí no hay una sola frecuencia de corte. En el caso de baja frecuencia hay 3 frecuencias de corte, pero una de ellas, la que esté más a la derecha, es la que me va a determinar dónde empieza esta curva a torcerse. Va a ser la dominante. Entonces, básicamente de ahí hacia arriba es que se toma como la primera frecuencia de corte. Igual en alta frecuencia, que vamos a tener más de 3 frecuencias de corte, pero la que tenga el valor menor, las otras van a estar aquí por arriba, ¿verdad? Es la que me determina más o menos dónde empieza a caer esta curva. Entonces, a partir de ahí hacia abajo es donde se toma la frecuencia de corte. Bueno, aquí se muestra, en esta figura del libro se muestra el efecto dependiendo de cómo usted acople el amplificador. Usando distintas técnicas, hay acople con otras etapas, hay acoples por condensador, con transformador, etcétera, etcétera. Aquí se ve el caso de un transformador, cómo tiende a deformar esta curva, le agrega un piquillo ahí hacia arriba y luego cae. Y luego aquí está definido lo que es una frecuencia de corte, cualquier frecuencia en la que la ganancia haya caído en 3 decibeles de su valor medio o promedio, ¿verdad? Esa definición, aunque ya la dije varias veces, esa definición es importante. No sea bárbaro. ¿Cómo cuesta? Bueno, esto es importante. Entonces, tomar nota. Ahora que ya estuve hablando más, ¿cómo se oye el audio ahora?
Bien, profe. Ok, sí, sí. Es que como está conectada con un chunchillo de esos de 3.5 milímetros, es un micrófono externo, y justo la parte en un teclado numérico pequeñito, cuando muevo el teclado numérico se mueve ese jack ahí. Y esa era la bronca. Ok. Seguimos. Entonces, ahora sí, respuesta en baja frecuencia de un amplificador emisor común que está, perdón, un chancecito para silenciar aquí los audífonos, porque si no empieza a sonar ya empezó WhatsApp a sonar a estas horas. Ya la gente se va despertando y empiezan a mandar tonteras. Ahora sí. Es un amplificador en emisor común. Recuerde que se llama emisor común. En este caso, este condensador va a hacer que el emisor del transistor esté a tierra. Y como la entrada se toma desde aquí a tierra y la salida desde aquí a tierra, entonces el emisor es común, tanto para la patilla que es común para la entrada y para la salida, por eso se llama amplificador de emisor común. Y está polarizado por divisor de tensión. Entonces, en este tipo de circuito, bueno, en este caso tiene un condensador aquí de bypass de emisor también. En este tipo de circuito, en baja frecuencia, los culpables de que la ganancia se caiga, entonces van a ser S. Eso me va a dar una frecuencia de corte en baja, de ahí donde sale la L, debido al condensador C sub C, se llama así, FLC. Por culpa de este vamos a tener una frecuencia de corte en baja frecuencia debido al condensador de emisor, FLE, y por culpa de ese condensador, que es el de fuente, C sub S, sacar un poquito, vamos a tener una frecuencia de corte en baja frecuencia debido al condensador del source de la fuente. ¿Vamos bien? ¿Nadie se ha perdido? Está bien, profe. Tenemos 29. Voy a anotar por el momento. Espero que lleguen más, pero voy a anotar que somos 29. Por ahí, ayer en la pura mañana, como yo estaba viendo la transmisión del Consejo Institucional, la vicerrectora pidió, o bueno, indicó que se le iba a pedir a las escuelas que llevaran una estadística de cuánta gente asiste a las clases, no de quiénes asisten a la clase, porque se supone que estas clases son de asistencia no obligatoria, las virtuales, por el problema de que tenga cada uno en internet, que se desconecte, que no se le vaya a poner ausente porque se le fue la luz o el internet. Entonces yo le indiqué a Miguel que sería bueno que para aprovechar esta semana de estadísticas, que le dijera a los profes que llevaran ese conteo de personas. Entonces Miguel mandó ahí como una boletilla tipo Word, ¿verdad? Que dijo, vayan llenando una tabla con la cantidad de los asistentes. Y ya está, se armó una discusión ahí en el correo porque algunos no entendieron qué es la cantidad de personas, lo que importa. Bueno, ya somos 30 nosotros, y alguien más ingresó. Entonces decían algunos que era muy difícil pasar lista, que va a haber que hacer un Google Form aparte para que los estudiantes lo completen en cada clase, que algunos no ponen el nombre, digamos, real, y entonces aparecen ahí como Fire Tablet o como Samsung Galaxy. Y empezaron ahí todos a opinar de cuál era la mejor forma para pasar lista. Entonces, ayer como a las 11 y resto, después de que yo terminé de dar clases del técnico en soporte y subí el video, etcétera, tuve que aclararles que la información que estaba pidiendo era muy clara, que no se hicieran bolas. Lo que importa es saber la cantidad de gente que se conectó y no quiénes se conectaron, para contrastar eso después con la cantidad de gente que dijo que no podía conectarse por problemas de internet, nada más. Eso era todo. Entonces, para que estén al tanto por dónde van los disparos. Sigo. Entonces vamos a ver cuál es la frecuencia de corte que se da por el efecto de cada uno de esos condensadores, que básicamente es un efecto de filtro.
Y en este caso sería un filtro paso alto. Es un circuito RC. Y entonces todos van a tener la forma 1 entre 2 pi RC. Todas las frecuencias de corte van a tener esa forma. Y lo que hay que saber es quién es R y quién es C. Ahí quedó como si fuera R sub C, pero es R por C. Lo único que hay que ver, bueno, el condensador es obvio, el que estamos tratando, lo único que hay que hacer es determinar quién es R. Entonces vamos con el capacitor C sub S. Este de aquí, ¿verdad? Entonces, FLS, vean la forma que tiene, 1 entre 2 pi. Esto es R y esto es C. La resistencia equivalente que ve este condensador, si usted redibuja este circuito, poniendo la fuente a cero, esto de aquí a tierra, etcétera, es básicamente todo lo que esté ahí de ahí la entrada, más esta otra resistencia que está por ahí. Entonces queda R sub S, la resistencia de la fuente, más lo que vea él de aquí para la entrada, que es R1 en paralelo con R2, en paralelo con beta veces RE, que está por aquí, ¿verdad? Ahí por el emisor. Entonces, al final, la frecuencia de corte, anótela porque la voy a ocupar ahora durante el ejemplo. 1 entre 2pi, RS más RI, donde RI está dada por esa ecuación. R1 en paralelo con R2, en paralelo con beta veces RE. Voy a acercarla un poquitillo ahí, por si alguno está con el teléfono, para que la puedan ver mejor. Anótela esa. $31 tenemos, ya alguien más se sumó ahí. 31 asistentes. Qué bien, qué bien. Bueno, yo he notado en estos días que la asistencia es mayor cuando es virtual. Porque es más fácil, ¿verdad? Se tira de la cama y con la gañas y el pelo parado nada más enciende la compu y vámonos. Listo, ya notaron. Sí, profe. Profe, esa R sub E es con E minúscula. Correcto. Recuerden que dicha que lo preguntó, muchas gracias. Voy a hacer aquí la anotación. Porque justo aquí es donde empiezan a aparecer las 3 RS. Ah, no, sí, pero aquí hay un error. Sí, aquí hay un error. Que dicha que me lo dijo. Esa es esa. Déjame verificarlo nada más en el libro por si aquello, pero sí, parece que hay un error ahí. Sí, correcto. Así como les puse en la corrección, esa es esta. Recuerde que hay 3 RS que aparecen. Esta, que es el voltaje térmico entre I de emisor, R mayúscula con E mayúscula, que es esta resistencia física que está ahí en el circuito, es esa. Y ahorita en una de las ecuaciones, como ya quise gastar unas combinaciones, entonces va a aparecer R mayúscula E minúscula, que es una resistencia equivalente. Va a aparecer aquí ahorita en una de las ecuaciones. Aquí aparecía como si fuera esa, pero no es esa. Es la resistencia dinámica del diodo multiplicada por beta. Esa es. Qué dicha que lo vio. Muchas gracias. Ok, sigo. Ok, seguimos.
respecto al capacitor o al condensador de acople aquí de la salida con la resistencia de carga, el que está pegado al colector, igual tiene la misma forma, 1 entre 2pi R por C. La resistencia equivalente que ve este condensador está compuesta por la resistencia de carga de un lado y lo que ve a él de aquí para acá, que es R sub 0, la resistencia de salida del circuito, que esa ya la teníamos determinada desde que vino la parte. Sí, dígame. Cuando de aquí para allá no se está viendo como de dónde es el allá, digamos. Aquí el cursor no se ve. No, profe, no, yo no lo veo. Se le está como pegado en la fórmula de la frecuencia de corte. Ok, cuando decía, ok, de aquí para allá voy a dibujarlo entonces. Es cuando agarro la herramienta de anotar, que se pierde el cursor. Eso es, ya me di cuenta. Entonces, lo que ve este condensador de aquí para la derecha es esta resistencia de carga, ¿verdad? RL. Y lo que ve de aquí para acá, el condensador, es lo que habíamos llamado la resistencia de salida del circuito, que está compuesta por esta que está aquí. RC en paralelo con R sub 0. Recuerde que este es un parámetro del transistor, eso se da en hoja de datos y generalmente esa tiende a, si no se le da, tiende a infinito. Si no se le da. Disculpe. Dígame, Brenda. La primera RE, ¿qué era? La primera R en la lámina anterior. En esta lámina. Sí, la primera que puse. La primera que puse fue esta. Esta es igual a el voltaje térmico, 26 milivoltios a 25 grados centígrados entre la corriente de CD del emisor. La de arriba de esa. Bueno, pues aquello, esta es la resistencia física. Y esta otra es una resistencia equivalente que ya casi la vamos a ver. Ok, gracias. Dentro de 2 láminas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Que hayan quedado votados? Vamos bien. Ok. Entonces estábamos aquí, ¿verdad? 1 entre 2 pi, R sub 0, RL y el condensador, donde este R sub 0 está dado por esa ecuación. RC en paralelo con el R sub 0, que es del transistor, que repito, si no se le da, tiende a infinito. Anoten ese par de ecuaciones, porque ya ahorita en unos momentos la van a necesitar. Profe, profe, Dígame, Luis Fernando, que tenía el micrófono en silencio. Dígame. ¿qué pasa si en esas ecuaciones no hay RL? Perdón, si en el circuito no hay RL. Básicamente es eliminarla, porque es el mismo, o sea, son las mismas ecuaciones. Por ejemplo, aquí esto lo que me indica aquí es que hay una resistencia en serie, que R0 está en serie con RL. Y si usted tiene cualquier resistencia en serie con un abierto, le queda solo esa misma resistencia. Entonces, básicamente es quitarlo. Igual Ah, en los paralelos, cuando aparece RL en paralelo con RC, en otras ecuaciones va a aparecer RC en paralelo con RL. Recuerde que en un paralelo la resistencia siempre se acerca siempre es un poco menor al menor de las resistencias, a la menor de las resistencias. Si RL no está, básicamente esto es un infinito. Entonces me queda solo esa resistencia. ok, perfecto, gracias. Ok, con gusto. Ok, ¿ya notaron esas ecuaciones para seguir?
sigo. Si no, me avisan. Y la tercera, frecuencia de corte, entonces, es la que es culpa de el condensador este que está aquí. Recuerde que ese condensador se había puesto ahí para poder mejorar la ganancia de este circuito. Voy a hacer una pequeña nota aquí. Ese condensador, este amplificador tenía una ganancia. De hecho, voy a bajar porque por aquí yo copié un pedacillo de la tabla. Solo para. Esa es la tabla 5.2 que siempre debería tener usted a mano. Entonces, en esta configuración, así como está, con carga, con resistencia de carga, vea la forma que tiene la ganancia, esta de aquí. Menos RC en paralelo con RL entre RE chiquitilla. Si usted elimina la carga, entonces esa ecuación se convierte, vamos a ponerla por aquí, a V, se convierte en menos RC en paralelo con RL. Ay, perdón. Ah, sí, RL. RL. Corrijo, no es si elimina la resistencia de carga, es si quitamos ese condensador, perdón. Estamos hablando del efecto del condensador. Si eliminamos el condensador, entonces la ecuación se me convierte en esto. RC en paralelo con RL entre RE, que está aquí, ¿verdad? La resistencia dinámica del diodo, va a quedar en serie con esta otra, con la RE mayúscula. Quedaría así. A todas luces, si a esto yo le llamo la ecuación 1 y a esta otra le llamo 2, ¿cuál de las dos ecuaciones me da un valor mayor? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, correcto. La ecuación 1 es mayor que la 2. O sea, la ganancia poniendo ese condensador es mayor. Y generalmente lo que se quiere es tener la mayor ganancia posible en el amplificador, ¿verdad? Entonces, la forma de quitar este RL de aquí es precisamente añadiéndole un condensador. Este RE, perdón, de ahí es añadiéndole un condensador en paralelo. Es un pequeño recordatorio. Así vuelvo donde estábamos. O sea, esa es la razón de que exista C sub E en esos circuitos. Es para mejorar la ganancia. Okay, eso era lo que iba a anotar ahí en esa flechilla. Ya sabe dónde está la nota. Ya es que estaba viendo. Oí un pito como que alguien entró y volvió a salir, o salió y entró. Pero estamos los mismos 31. Ok. La forma, digamos, agarrar esto y hacer el circuito de SD y ver cuál es la resistencia equivalente que el condensador C sub E ve de aquí para adentro, no se ve tan así a primera vista como con los otros condensadores. Pero en todo caso, aquí está el resultado, que es lo que nos interesa. Entonces, ahora sí, vea quién fue Brenda, creo que fue la que preguntó. Vean el RE, ese es R mayúscula, E minúscula. Esa es la resistencia, así se le va a llamar, digamos, a la resistencia equivalente que está viendo el condensador del emisor. Entonces, igual la frecuencia de corte tiene la forma 1 entre 2pi R por C. Esa R, ese equivalente, es todo eso que está ahí. La resistencia real entre una RS', que está dada aquí abajo, entre beta, más la resistencia de dinámica del diodo. Donde RS' es básicamente todo lo que se ve aquí desde la fuente hacia la entrada. RS en paralelo con R1, en paralelo con R2. En la ecuación, vea que todo eso queda dividido entre beta.
Eso lo habíamos dicho cuando estábamos viendo la clase. Todo lo que usted vea, voy a cambiar aquí a azul. Cuando usted está parado aquí y ve hacia allá, como aquí está el transistor, todo lo que ve ahí va a quedar multiplicado por beta. Voy a poner aquí, por beta. Para que no se le olvide, por ejemplo, recuerde la ecuación que relaciona corriente de base con ya sea corriente de colector o corriente de colector. Digamos que la corriente de emisor. Recuerde que esa ecuación dice que la corriente de emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. O la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces las cosas se multiplican por beta cuando usted se para desde la entrada y vuelve a ver hacia la salida. El efecto que se ve en la salida respecto a la entrada siempre es multiplicar por beta. Y lo contrario, cuando vuelve a ver desde la salida hacia la entrada. Cuando ve la salida aquí está en el conector, ¿verdad? Igual se pudo haber tomado aquí en el emisor. Hay otros circuitos donde se toma en el emisor. Cuando vuelve a ver de aquí para acá, bueno, es como que pasa este beta a dividir aquí en la ecuación. Cuando quiere ver la corriente de base desde el lado del colector, es dividir entre beta. Entonces, las cosas se dividen entre beta o entre beta más 1, cuando estamos parados en el emisor. Pero si beta es muy grande, entonces beta y beta más 1 son básicamente la misma cosa. Entonces, por eso aparece este beta ahí en la ecuación dividiendo todas estas resistencias en paralelo, que están aquí en la entrada, pero como estamos parados aquí en el emisor, viendo para allá, todo eso queda dividido entre beta. Anoten entonces esas 3 ecuacioncillas porque ahorita las van a necesitar. Voy a borrarle un poco de rayas ahí. ¿Listos? Continúo. Sí, profe. Ok, por ahí. Estaba revisando nada más que todos tuvieran audio, como entran y salen algunos, para saber que todos se estén escuchando. Ok, listo. Ok, seguimos. Entonces ya tenemos las 3 frecuencias de corte. Una vez que usted tenga el circuito, le pongamos números y tenga las 3 frecuencias, ¿qué va a hacer con esas frecuencias? Básicamente, pues, ubicarlas alguien más entró, ahí, bienvenido al que entró, 32 tenemos. Es ubicarlas en un papel logarítmico. Pues aquí hay una, FLE, por aquí aparece otra, FLC, que este es el eje de la frecuencia. En ese caso dice ahí que logarítmico, obviamente en hercios. Entonces, FLE, FLC y por aquí está FLS.
no necesariamente van a quedar en ese orden. O sea, no necesariamente, así como estamos, habíamos dicho que la que esté más a la derecha, en este caso de FLE, es la más significativa, digamos, o la que me determina dónde es que la ganancia máxima, que está por aquí, dónde es que empieza a caer. No necesariamente va a ser FLE. Eso depende del montón de valores que ustedes vieron ahí, de las resistencias y de los condensadores. Puede que FLE quede de primera, o sea, con valor menor, y FLS quede más arriba, o que sea FLC. Eso depende mucho de los valores. Que si fuera así, uno nada más necesita realmente conocer una de esas tres ecuaciones, la que vaya a ser la más significativa. Y listo, ya con eso puede tener un aproximado del comportamiento del amplificador. Pero lamentablemente hay que ver cuál de los valores es el que me da mayor en el eje de la frecuencia, en este caso, para ver cuál es la más significativa. Ok, entonces se ubica ese punto ahí. De ahí, de cualquiera de esos puntos hacia abajo, dígame. Tengo una duda, es que en el cuaderno yo tenía apuntado, digamos, que esas frecuencias, las frecuencias de FLE, FLC y FLS, yo las apunté en otro orden. No sé si ese orden está bien o da igual. Por eso es lo que es lo que le acabo justo de mencionar. No siempre van a quedar en este orden que aparece aquí en esa figura. Puede que esta, FLC, sea mayor que FLE. Entonces quedaría primero FLC aquí arriba y luego FLE. Ok. Eso depende totalmente de los valores, como todas dependen de valores de resistencias y de los propios valores de condensadores. Así es como está en la ecuación, ¿verdad? En esas tres ecuaciones. Entonces depende de esos valores, una va a ser mayor que la otra. O puede que haya dos que coincidan, que estén muy a la par una de la otra, pero no se puede determinar así, en este momento, cuál va a ser la más significativa. Depende de los valores del circuito. ¿Sí quedó claro, Marcelo? Sí, profe. Listo. Ok, entonces decíamos, se ubican esos tres puntillos. Esos tres puntillos es el punto donde nace una asíntota. Bueno, es esto que mencionan por aquí. Voy a ponerle ahí el roll-off, es en la lámina siguiente, perdón. Aquí estaba el roll-off. Es la misma figura. La caída, el roll-off o la caída de la pendiente de estas asíntotas, se ve ahí, repito, determinadas en este caso por FLE, FLS aquí y FLS. Eso es lo que se le llama aquí el roll-off, la caída de la pendiente. Esas pendientes son de 20 decibeles por cada década. O lo que es lo mismo, 6 decibeles cada octava. Aquí está abajo en amarillo, ¿verdad? Dice ahí que esa caída, o ese roll-off, está medido en decibeles por octava o decibeles por década. Recuerde que decibeles, la D es minúscula y la B es mayúscula. Y lo único que queda recordar, digamos, que es un concepto de SA, es qué diantres es una década o una octava. Voy a ponerlo por aquí. Aquí está. Decibeles por década se refiere, como dice ahí, a la atenuación cada vez que haya un cambio en la frecuencia por un factor de 10. Por ejemplo, aquí toman como ejemplo FLS que está ahí. Y aquí en el eje de la frecuencia dice aquí abajo que FLS en 9 kilohercios, pues por ahí estará 9 kilohercios, vale 0. La ganancia
cuando FLS es 9, o cuando la frecuencia es 9 kHz, la ganancia vale 0. Estamos aquí. Vea que esa gráfica está normalizada. Véala aquí. Voy a hacerle un zoom, un toquecito, para que la vea bien. Vea que aquí se tiene AV entre la V medio o promedio y eso en decibeles. Está normalizada y está en decibeles. Por eso es que llega aquí a 0 dB. Es lo que decíamos al inicio. Ok. Entonces vuelvo aquí. Entonces tenemos un valor de 9K, 9 kHz. Aquí cuando la ganancia es 0. Si yo divido esta frecuencia FLS entre 10, entonces me estoy corriendo hasta aquí, hasta 0.9 kHz. 0.9 kHz. En 0.9 kHz bajo 20 decibeles llegaría a menos 20. Está a menos 20. Y ahí marco el otro punto. Y dibujo la raya esa de la asíntota que usted ve ahí. Eso es una pendiente de 20 decibeles por década. O sea, divido, aquí está la década, ¿verdad? Divido la frecuencia entre 10. Esto es dividir entre 10. Y luego bajo 20 decibeles. ¿Clarísimo ahí o alguien se quedó botado? La definición de una década. Por acá, perfecto. Ok, qué bien, muy bien. 20 decibeles por década, decía, bueno, aquí está abajo, ¿verdad? Entonces se dice, perdón, es que el verde no se ve bien ahí. Ahora sí. Aquí abajo dice, ¿verdad? Que entonces esa caída o esa pendiente es de 20 decibeles por década. Ahí le está poniendo menos 20 porque se lo está viendo de derecha a izquierda, ¿verdad? Pero realmente eso es una raya que va para arriba, entonces tiene pendiente de más 20 decibeles por década. Cuando uno la dibuja hacia abajo, pero es lo mismo. Les acabo de mencionar hace un rato que 20 decibeles por década es lo mismo que 6 decibeles por octava. La figura en todas estas láminas es la misma, ¿verdad? Entonces lo que estábamos definiendo aquí de 20 decibeles por década, si lo vemos en octavas, son 6 decibeles por octava. Profe, una pregunta. Diga. ¿Por qué, digamos, en estas gráficas se dibujaban, digamos, con la escala hacia abajo? Digamos, evidentemente esto debería estar en la vida real, digamos, en escala positiva, pero se hace en negativo. Bueno, no, primero, la ganancia siempre es negativa. Bueno, siempre que tome la salida del condensador, siempre del condensador ya se me fue, del colector, la ganancia total realmente es negativa, primero. Ahora, Sí. esa gráfica puede aparecer dependiendo del dispositivo o dependiendo del amplificador y de la aplicación, puede que aparezca, como decíamos al puro inicio, voy a regresar por aquí. Puede que aparezca solo como A sub V, aquí, V salida entre V de entrada. Puede que aparezca normalizada, o sea, ese valor dividido entre el valor máximo de la gráfica, que es esta otra que dije aquí, o eso mismo en decibeles, ya sea esta primera, A sub V, en decibeles, o la normalizada, pero en decibeles. Eso depende de la aplicación. En comunicaciones eléctricas y en audio, generalmente es más útil verla como la estábamos viendo ahorita aquí, esta que estábamos definiendo. Así, normalizada y en decibeles. Okay. Eso le permite comparar a usted la respuesta en frecuencia de un amplificador o de un filtro con otro
sin importar la ganancia. O sea, vea que aquí no se ve si la ganancia máxima era 90 o era 90,000. Eso no se ve directamente aquí en la gráfica. Cuando usted nada más necesita el amplificador que en frecuencia se le comporte mejor, por ejemplo, en el mundo del audio, la ganancia lo deja por aparte, porque la ganancia va a ser una perilla, en un amplificador de audio, con la que usted le da volumen. Pero lo que necesita es, qué sé yo, para un estudio de grabación, el que le amplifique mejor en la parte de bajos y en la parte de altos, en el caso de un estudio de grabación. Y como le digo, la ganancia no importa, eso es secundario porque usted eso se lo va a dar con una perilla, para que suene más duro o menos duro. Entonces, para poder comparar una gráfica con otra, es más fácil. Si ese valor máximo no está ahí, usted nada más puede poner una gráfica encima de la otra y las dos van a caer en este valor de aquí de 0. Y por eso queda para abajo. Por la definición del ancho de banda, ¿verdad? Que es el valor máximo menos 3 decibeles. Por eso es que queda viendo para abajo la gráfica. Si lo hubiéramos hecho en voltio sobre voltio, en valor absoluto, sí, efectivamente, esa gráfica hubiera estado del eje hacia arriba. En comunicaciones eléctricas también se usa generalmente no en decibeles, bueno, algunas veces sí, pero igual normalizada. Entonces siempre queda de 0 para abajo o de 1 para abajo. Cuando usted determina, por ejemplo, necesita un filtro, ver cuál es el filtro que le sirve mejor para X aplicación. Por ejemplo, ayer se lanzó Quetzal 1, el satélite guatemalteco. Ya Irazú murió, por si no lo sabían, hace un par de meses ya falleció. Ya se lo tragó a la atmósfera y se incendió. Se lanzó Quetzal 1. Entonces ahora usted quiere recibir la telemetría que estaba mandando Quetzal 1. ¿Qué necesita en la casa para recibir telemetría de Quetzal 1? Anteriormente, el que se tragó, yo no sé qué, la atmósfera. Irazú, el satélite nuestro, ya falleció. En serio. Y Sí. eso lo tenían presupuestado, digamos, o de no. Así duró muchísimo más de lo presupuestado. La vida útil de Irazú era de 6 meses, nada más. En 6 meses, como no tienen propulsión, ¿verdad? No sé si vieron el video, ahí está en YouTube, del lanzamiento de Quetzal. El de Irazú no había sido filmado, digamos, el lanzamiento como tal. Pero el de Quetzal está muy chiva porque lo filmaron desde varios ángulos, entonces se ve cómo es que lo tiran al aire. Básicamente la estación está dando vueltas, la estación espacial está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y abren la puerta y le meten un patadón, aunque suene así feo, como que lo tiren a usted del bus, ¿verdad? Entonces usted sale con el mismo impulso que lleva el bus. Entonces igual con estos satélites, la estación va ahí a cierta velocidad, abren la puerta y le meten un patadón al cubillo ese. Y entonces el cubo sale inicialmente con la misma velocidad que lleva la estación. La estación espacial sí tiene propulsores para corregir. La estación espacial siempre se cae, ¿verdad? La Tierra la trae, pero con los propulsores la elevan otra vez. Esos satélites no tienen propulsión. Entonces cada órbita que dan se van acercando más a la Tierra. El estimado de un satélite de esos chiquitillos, de una unidad sin propulsión, como era Irazú, es de 6 meses. Ahora, usted también sabe, ¿verdad?, que la atmósfera de la Tierra, dependiendo del ángulo con el que ingrese un objeto, puede que rebote. Por eso es que hay muchos meteoritos y cosillas así que rebotan en la atmósfera y se desvían. Y otros, dependiendo del ángulo, cuando el ángulo es muy pronunciado, sí ingresan a la atmósfera. Bueno, Irazú topó con suerte y empezó a rebotar. Y rebotaba y rebotaba y rebotaba y nada que caía. Entonces esos 6 meses se alargaron un montón, casi a 18 meses. Pero ya, hace como 2 meses pasaditos, ya perdió velocidad demasiado. Entonces, aunque el ángulo no era tan pronunciado, pues sí iba con muy poca velocidad y se lo tragó la atmósfera. Bueno, entonces si buscan en YouTube el lanzamiento de Quetzal 1, se ve muy bonito porque se ve donde abren la puertilla y la compuerta, sale el Quetzal dando vueltas ahí, dando tumbos. Y luego hay una toma desde la estación como por debajo, donde se va alejando ahí, donde va cayendo. Ahora, usted quiere recibir la telemetría cualquiera puede recibir la telemetría de esos satélites, de ese y de todos los que andan ahí dando vueltas.
Quetzal 1 transmite en 400 y tanto megahercios, 400. Es más, yo dejé el radio encendido hoy en la mañana, por eso me levanté temprano. Estaba viendo a ver si ya pasaba por aquí, pero no pasó. Y lo vamos a ver, 437.2 megahercios. Esa es la frecuencia exacta de Quetzal. ¿Y qué tipo de telemetría manda el Quetzal? Manda, bueno, los datos de voltaje de los paneles solares. Ese tiene unos paneles desplegables. No era como Irazú, que los paneles eran fijos del tamaño del satélite. Tiene unos paneles solares desplegables y unas antenas desplegables. Entonces mide la tensión de los paneles, la tensión de las baterías, perdón, lleva otros sensores que miden como infrarrojo desde la cámara viendo hacia la Tierra, radiación solar y no recuerdo qué más. Bueno, obviamente entre la telemetría está la altura en la que está el satélite respecto a la Tierra, la velocidad que lleva, la posición, o sea, las coordenadas tipo GPS. Todo eso es parte de lo que él reporta. Profe, estaba viendo que se lo mandaron con los chinos, ¿verdad? No, pensé que había sido con... Bueno, chinos. hay un video por ahí. Sí, con Kibo, creo que se llama Ajá, la misión china. Ajá. Sí, fueron los chinos los que estaban encargados del deploy del satélite, del despliegue del satélite. Y los chinos, sí, como les digo, sí se preocuparon por la filmada y felicitaron a los guatemaltecos y todo el asunto ahí. Y lo hicieron en un horario de manera que aquí fuese de día también. Muy bonito. Me imagino que es que ellos no solamente llevan el Quetzal, llevan tal vez otras misiones y les cobran sí, al respectivo para hacer el despliegue y demás. Es un servicio que dan. Por supuesto, sí, exacto. Así es como se ve, o como se puede ver, se vería la telemetría de Quetzal. Entonces, esas gráficas, si usted ve aquí, son de tensión. Aquí, ay, Safis, le hice clic a la imagen. Y ahora se me perdió, aquí estaba. Entonces, vea que ese amarillo no se ve. Cambiémoslo por rojo. Okay, esas son, por ejemplo, aquí de los, bueno, estos eran muestras cuando todavía no estaba al aire, cuando estaba aquí en el suelo. Entonces, por ejemplo, aquí los paneles solares no salen. Si usted ve aquí la tensión de los paneles solares, esa gráfica no está midiendo nada ahorita porque eran pruebas de laboratorio. El consumo de corriente de los paneles, aquí está, eso sí, de las baterías, la tensión de las baterías y el consumo de corriente de las baterías. Y por aquí vienen un montón de ¿cómo se llama? Iguales, corrientes que se están siendo consumidas. Aquí vienen cada una de las celdas de los paneles, toda la carga, la carga restante, etcétera. Y vamos a ver, aquí está el resto. Okay. Esto es de los giroscopios, a ver cómo anda. Esos chuchillos, como no tienen propulsión, repito, se están dando vueltas, dando tumbos ahí. Entonces aquí se ve el giroscopio. Y esto mismo lo puede hacer usted con el teléfono, el campo magnético. Y bueno, aquí estos valores, estos son configurables. Entonces los van cambiando estos ADCs. La temperatura. ¿Qué más anda por ahí? Básicamente. Bueno, hay otros que ya, aparte de la telemetría, viene ya los datos de las cámaras y etcétera, etcétera. Eso no está aquí en esta imagen. Está en inglés, ¿verdad? ¿Por qué no debería ser en español? Perdón. Está en inglés, ¿verdad? Correcto. Pero no debería ser español. No, hombre. Porque es Guatemala. Sí, correcto. Bueno, es Guatemala, pero no solo es Guatemala. Ahí está la agencia europea y los japoneses y etcétera. El programa es liderado por los guatemaltecos, pero es un montón de gente. Recuerda que el mundillo de la tecnología, lamentablemente, nosotros somos consumidores aquí, los latinoamericanos, no generadores. Entonces, por ejemplo, si yo haría algo, yo pondría las reglas. Si otra persona haría, como en países habla español. Ajá, ahora sí, póngase a hablar con un chino en español, un chino de China, ¿verdad?
bueno, un Japón, japoneses en este caso, también japoneses y chinos sabían de los dos, y con el resto del mundo. En el mundo de la tecnología usted tiene que hablar inglés, no hay de otra. Por ejemplo, los chinos cuando usan su panel, lo ponen en chino. No en inglés. Cuando son proyectos multidisciplinarios y con gente de otras latitudes son en inglés, no en chino. Bueno. ¿Sabe? Porque ahora se me quedaron esas rayas y no las puedo... Allá, aquí estaba. Ya. Sus proyectos, los de los que son chinos de China, sí, estarán en chino. Pero los que son con otra gente del mundo, están en inglés. Porque si no, ese es el lenguaje universal en investigación. Toda esta es la paginilla de... Bueno, aquí está cómo se interpreta la trama de datos de la telemetría. Entonces, ¿qué necesita usted para captar eso? Bueno, aquí ellos están usando un SDR, un software definido por radio. Usted lo puede comprar ahí en Amazon o en eBay. Los más baratos cuestan como $10, $15 y los más caros andarán por los $300, etc. Instala un softwarecillo y puede decodificar los datos. Pero necesita aplicarles un filtro. Ya eso es lo que iba. ¿Por qué fue que llegamos aquí? Algunos softwares definidos por radio traen ya el filtro integrado y usted lo puede configurar, o si no, tiene que ponerlo como un modulillo aparte, que se puede hacer hasta con una Raspberry Pi y un modulillo ahí. ¿Qué tan eficiente es ese filtro? Dependiendo de lo que usted, de la frecuencia a la que necesite ahorita filtrar los datos. Como le decía, este satélite transmite en 437.2 megahercios la telemetría. A usted no le importa la atenuación o la ganancia que vaya a dar el filtro. Le interesa que filtre exactamente para esas frecuencias. Entonces, en esos casos también, la gráfica va a venir normalizada y generalmente en decibeles. Eso es lo que iba. Entonces, usted puede comparar un filtro con otro, a ver cuál es el que más le sirve. No sé si había algo así como algo interesante también de visualizar aquí. No. Y básicamente la trama de datos y más o menos aquí explican cómo obtener uno la telemetría. Aquí lo que se ve ahí a la derecha es el software del radio, del SDR, aunque puede ser un radio hardware, ¿verdad? Y después, bueno, perdón. Y aquí a la izquierda ya los datos decodificados de la telemetría. Ahí está viendo solo telemetría, no imágenes ni nada así. Te puede transmitir y recibir imágenes y también datos. Usarlo de repetidor. Porque parte del proyecto está metido en un grupo de radioaficionados de Guatemala. Entonces lleva un transceiver ahí. Y usted lo puede usar cuando va pasando. Aquí por Ticolandia, por ejemplo, como repetidor. Usted le manda datos al satélite y alguien que está por allá, muy lejos, lo escucha usando UHF. Bueno, eso es del Quetzal. Como le digo, en YouTube, por ahí en YouTube anda el videillo del lanzamiento, que repito, fue ayer. Yo me lo tiré en vivo y a todo color, fue a las 7 pasadas de la mañana, creo, por ahí empecé a ver la transmisión. Está muy chiva. Entonces, por eso, Steven, es que está viendo para abajo esa gráfica, por el campo de aplicación. Si esto fuera control automático, en control automático generalmente la gráfica está al lado de arriba. No se normaliza ni se usa en decibeles. Los dBs generalmente se usan más en audio y en comunicaciones eléctricas. Estuvo un poco larga la explicación, pero no sé si le quedó más o menos claro, Steven. Sí, gracias. Listo. Y si es Aldívar, tiene que hablar inglés, no queda de otra, para la parte de investigación. No, yo decía Ajá. hablaba su lengua. Sí, si usted se mete a la página de la UCS de Guatemala, que es la que gestó el proyecto, digamos, o la encargada del proyecto, viene una introducción ahí en español, ¿verdad? Pero si usted le hace clic a cualquier cosa ahí en los detalles, aparece en inglés. Porque si no, solo lo entendemos aquí en Latinoamérica y allá en España. Los chinos, los rusos, los japoneses que envían, que están metidos bastante en eso. En inglés. ¿Cómo hablan? ¿Hablan en inglés?
los chinos, los rusos, los japoneses. Correcto, todo lo que es en investigación, en este tipo de cosas, son en inglés. Ok. A mí apenas me encerraron en esta pandemia. Tuve la ventaja de que uno de los primeros fines de semana de lo de la pandemia había un concurso internacional de radio y logré hacer 90 y tantos contactos. Ahorita no recuerdo cuántos fueron. Estoy esperando a ver si me gané algún premio por la cantidad de contactos. Pero todavía están analizando, digamos. Uno reporta con quiénes habló. Y logré hablar con gente desde Japón. Los japoneses con la madrugada, como a partir de la 1 de la madrugada de aquí, los japoneses están pegados a los radios. Y adivinen en qué idioma hablábamos. En inglés. En inglés todos los contactos, hay todo un idioma, digamos, con acrónimos para poderse comunicar con cualquier persona del mundo en radio y son todos en inglés. Profe, también otra pregunta, ¿por qué el satélite no hay alguna manera que no caiga? Porque, como digamos, como la Luna. Tendría que ponérsele propulsores. O sea, sí hay manera, pero hay que ponerle propulsores, es la única forma. La Luna no tiene propulsores. ¿Perdón? El satélite de la Luna tiene propulsores. Ya. Ah, sí, pero no, pues ya eso es distinto. Recuerda el impulso que lleva eso desde hace millones de años. El Sol lo mantiene, ¿cómo se llama? Como amarrado en su órbita, pero lleva un impulso enorme. En algún momento, sí va a caer. Sí está cayendo la Luna, la Tierra y todos nos estamos acercando al Sol. Profe, entonces, eso varía de acuerdo al impulso. O sea, si le hubiesen puesto un mayor impulso, no tanto para que se dispare tampoco y se sí, vaya. Pero tampoco se le puede dar un impulso demasiado grande porque si no, entonces usted no puede recibir los datos aquí. ¿No existe un impulso ideal para que esté infinito ahí? Sí, básicamente es más o menos con la velocidad a la que vas es enorme, son 3.000 y tantos kilómetros por segundo. Pero si se aumenta demasiado, entonces usted no puede recibir los datos aquí. De hecho, bueno, yo no se los enseñé por aquí, pero con todo y que va, que estoy buscando aquí. O sea, no se le aplica el impulso suficiente para que esté dando. Sí. Sí, lleva un impulso enorme, ya lleva un impulso enorme. Si se le da más, no se pueden recibir los datos en la Tierra. Esto es lo que le iba a mostrar aquí. Por aquí en algún lado tiene que estar cómo corregirle. Eso se llama básicamente el efecto Doppler. Cuando usted está persiguiendo el satélite, cuando usted le transmite algo, lo recibe ya no en la posición que lo transmitió, sino un toquecito corrido. Y cuesta un montón con la velocidad que lleva, como le digo, cuesta un montón alinear la antena para que persiga el satélite. Pensé que estaba por aquí. Porque ellos siempre dan los datos de cómo corregir el Doppler del satélite. El problema es la alineación de la antena, que no tiene la rapidez suficiente para... Sí, si usted le da más velocidad, usted llega y alinea la antena para transmitirle algo al satélite y luego tiene que bajar información, saber si le llegó o no. Ya si usted le impulsa demasiado al satélite, ya cuando quiere recibir la información, aunque haya pasado segundo y medio, si el satélite va demasiado rápido, usted tiene que inclinar demasiado la antena y ya le va a estorbar la señal con algún volcán o con lo que sea y ya perdió comunicación. Así como está, son apenas unos cuantos segundos los que tiene uno para transmitir y recibir. Si se le da más impulso, ya está, sonó. O sea, ¿cuánto tiempo se comunica? O sea, ¿cuánto dura el mensaje de comunicación? ¿Segundos? Sí, unos cuantos segundos, dependiendo de los datos. Imágenes, por ejemplo, se usa un protocolo que se llama Slow Scan TV, SSTV. Y bajando una imagen, usted puede durar unos 15, 20 segundos. Y la ventana de tiempo que usted tiene, generalmente, si acaso llega a 40 segundos. Entonces, si usted tiene que bajar una imagen y subirle otra al satélite para transmitirla a alguien que está en otro lado, apenas le dan los 40, 45 segundos para bajar una imagen y subir otra. 45 segundos cada cuánto tiempo lo voy a ver al satélite. Depende del lugar del mundo donde esté. Aquí en Cartucho, como estamos encerrados dentro de una olla, entonces puede ser entre 45 segundos, un poquitillo más, minuto y medio, dependiendo de la cantidad de datos que usted vaya a empezar cada
Y de ahí, El o sea, satélite es, en teoría, si no me equivoco, todavía no han puesto, como le digo, las órbitas, pero pasa más o menos 6 veces por día. cada rato, o sea, 1 minuto, o sea, como 6 minutos por día yo me comunicaría. Correcto. No en todas las pasadas encienden los transceptores, los transceivers. Eso es otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta. Ellos tienen un calendario ahí de en qué momentos, qué tipo de datos puede usted mandar o recibir. Es decir, dejan encendidos todos los aparatos todo el día, aunque eso tiene paneles solares, pero las baterías son limitadas. No sé si usted ha visto el tamaño de un cubito de eso, ¿verdad? Son como 25 por 25 centímetros. Pero Usted solo se te chupa las prendería, baterías en 2 monazos. pero solo se prendería cuando pasa por Costa Rica, o se prende. Eso a voluntad, pero es bajo un horario. Se hace desde aquí, desde la Tierra, se encienden y se apagan los transceptores a voluntad, pero lo tienen planificado para dependiendo de lo que quieran transmitir. Por ejemplo, aquí el Irazú. El Irazú lo que transmitía era los datos de unos dendrómetros, que son unos sensores que se le ponen a los árboles. Los árboles respiran. Entonces el tronco de un árbol se ensancha y se encoge, como el tronco suyo, el torso suyo cuando usted respira. Esos eran los datos principales del proyecto Irazú. Unos dendrómetros que estaban puestos en unos árboles allá en San Carlos, en el TEC de San Carlos. Bueno, no en el TEC, en un bosque ahí de San Carlos. Se subían por satélite y se bajaban aquí. Y tardaba casi minuto y medio recibiendo la telemetría, pero había que apagar los transceptores de las 6 pasadas, más o menos, que tenía el día, había que pagarlo la mitad, porque si no se quedaba sin baterías. Y no solo tenía que transmitir la telemetría aquí, sino también en Japón. Entonces algunas veces se apagaban para darle chance a una de las pasadas sobre Japón. Y a Japón, o sea, ¿por qué a Japón sería? Porque el proyecto no era solo de Costa Rica, igual que este de Quetzal, es un proyecto conjunto. ¿Y Japón qué recibiría? También los datos Irazú era un proyecto con una gente de Pero, Holanda, digamos, Holanda y Japón. Japón también analiza los datos de Costa Rica. Los árboles. Correcto, de hecho los japoneses fueron los primeros que empezaron a bajar los datos. De hecho yo creo, voy a ver un toque nada más para minimizar aquí. Eso, digamos, o sea, ¿cuál era el objetivo? Monitorear, pero... La monitorización de los bosques en forma remota. De ahí fue donde nació la idea. Ajá, pero, o sea, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Ver cómo se comportan, no sé, eso era de los forestales. Dependiendo de ciertas condiciones climáticas que le está pasando a esos bosques allá, y la única forma de sacar los datos era o mandar a alguien ahí a esa jungla inaccesible y dejarlo ahí durmiendo, y después nos traiga los datos, o transmitirlos por radio. Pero como está en una jungla, metido en una jungla, la única forma de obtener los datos aquí de este otro lado era con un satélite. Eso era lo que ganamos. Hay satélites para el clima, para otro montón de cosas. Bueno, ya hablamos muchos satélites. De eso hablamos en otra, ahí en la consulta. Claro. Para terminar esto, que si no sonamos. ¿Qué hora es? Sí, ya van a ser las 9. Ok. Estábamos en que 20 decibeles por década es lo mismo que 6 decibeles por octava. Esto de las octavas nació del mundo de la música. Por ahí alguien en la clase, cuando lo estábamos viendo, decíamos que la diferencia entre un do menor y un do mayor es el doble en la frecuencia. Yo no me sé la escala de frecuencias musicales, ¿verdad? Yo no soy músico. Y de ahí es donde salió esto de las octavas. ¿Por qué le pusieron ese nombre de octava? Yo no sé. Eso es del mundo del audio, pero así se llama. Es que la década sí es intuitiva de que significa 10, pero la octava no es tan intuitivo, que significa 2. Entonces, si yo estoy parado aquí en un número y me corro una octava hacia la derecha, si estoy parado, no sé, en 2 kilohercios, y me corro una octava para la derecha, voy a dar, ¿sabes?, a 4 kilohercios. Y viceversa, si estoy parado en 4 kilohercios y me corro para la izquierda una octava, es dividir entre 2. Entonces voy a dar aquí a 2 kilohercios. Eso es una octava. Entonces, viendo aquí el
el ejemplillo ahí. Dice que en 9 kilohercios, igual que antes, aquí, ahí está 9, tenemos una ganancia de 0 dB. Si yo divido 9 entre 2, 9 kilohercios entre 2 me da 4.5 kilohercios. Aquí esta es la misma figura de antes, lo que está dibujado ahí la década. En 4.5 kilohercios, digamos que recuerda que esta escala es logarítmica, entonces estará como por aquí. Por ahí está 4.5. Si yo bajo, más o menos, eso debería estar ahí. Casi la pego. Está aquí menos 6. Entonces, cuando yo de 9 kilohercios me corro hacia la izquierda una octava, o sea, lo divido entre la frecuencia, 4.5, ahí bajo y la raya tiene que estar en menos 6 dB. ¿Para qué diantres complicarse la vida usando las octavas? Si con las décadas estábamos bien, ¿verdad? Dividir entre 10 y bajo 20. Bueno, cuando se esté dibujando la gráfica, hemos visto ya en la clase, ¿verdad? Sobre todo cuando está muy hacia abajo en el papel, no le da para bajar 20 decibeles ya, cuando se le gasta el papel. Entonces, ese es el momento en que es útil utilizar las octavas. Y saber esa equivalencia de que 20 decibeles por década es lo mismo que 6 decibeles por octava. Es lo que está anotado ahí abajo de la gráfica. ¿Preguntas sobre eso? Correcto. Todo súper clarísimo. Suave, que estaba metido donde no era. Les estaba buscando algo. A ver si esta es la transmisión en vivo. Así que está. Les voy a pegar el enlace ahí de la transmisión de ayer del lanzamiento de Quetzal 1. Ahí ustedes la pueden adelantar y ver en el momento en que se lanza. Ahí se los dejo. Que no se queden con las ganas. Ok. Entonces, ejemplo. Dice, determine la frecuencia de corte inferior para la red de la figura 923, que es el típico amplificador, ¿verdad? Utilizando los siguientes parámetros. Vienen los valores de los condensadores. C sub S son 10 micros, C sub E son 20 micros, C sub C es un micro, RS 1K, R1 40K, R2 10K, RE 2K, RC 4K y la resistencia de carga 2.2K. Beta del transistor 100, R sub 0 tiende a infinito y la tensión de alimentación 20 voltios. Entonces, la parte de cálculos, esa sí la pueden ir haciendo ustedes ahorita de una vez. Entonces les voy a dar unos minutejos, que ahora es 9 y 3 minutos y todavía nos queda un ratillo. Los que tienen clase con Juan Carlos, ¿a qué hora los citó igual hoy a las 9:30 o a las 10? Como ayer. Solo uno, no todos. No hay medio. A las 9:30, bueno, entonces pongámosle ahí. Bueno, voy a ir directamente mejor, yo les muestro la solución. De una vez, para acelerar un poco. Igual es el mismo que habíamos hecho hace, ¿no? Sí, es el mismo. La clase. Es el mismo. Pero como se supone que estamos repasando, entonces ahí. Sacar frecuencias, correcto. Sacar las frecuencias de corte, correcto. Y graficar, hacer la gráfica de borde. Entonces, lo primero que hay que hacer es, voy a regresar aquí, la parte de CD, que ya usted la maneja, ¿verdad?
Recuerde que el objetivo es determinar eso. RE. Y para determinar RE, Safis necesita esa de ahí. IE. Eso es lo que necesita determinar. Entonces, básicamente es determinar primero la tensión que hay aquí respecto a tierra en la base, V de base o V en R2, es la misma cosa. La hace por divisor de tensión, USC, por R2, entre R1 más R2, y obtiene la tensión de la base, luego le resta la tensión que hay aquí, V base emisor, puse mal ahí, V base emisor, es de 0.7 voltios, ya con eso tiene la tensión que hay aquí en este punto, en el emisor, lo divide entre la corriente emisor, y listo, ya tiene I de emisor. Entonces eso es eso que está aquí, eso es como los 40.000 ejercicios que ya hemos hecho. Entonces, primero, USC por divisor de tensión es más o menos USC por R2 entre R1 más R2, eso da 4 voltios. Le resta 0.7 a 4 voltios, y aquí lo hicieron todo de una vez, ¿verdad? Y lo divide entre 2K, entonces obtenemos 1.65 miliamperios de corriente emisor. Ya con eso, lo que queríamos calcular era RE, 26 milivoltios entre 1.65 miliamperios, y eso me da 15.76 ohmios. Bueno, ahí calcularon de una vez cuánto es beta RE, porque en las ecuaciones aparece beta RE, que sería 100 veces eso, 1.5K. Y la ganancia máxima de una vez a la que va a llevar la curva, esto sale de, ya el recordatorio lo habíamos visto, de la tabla 5.2. RC en paralelo con RL, entre esa RE que acabamos de calcular, da menos 90. Menos 90 en voltio sobre voltio. En decibeles sería 20 veces. ¿Cuánto me da 20 veces el logaritmo de, bueno, voy a ponerlo en valor absoluto, de 90? A U en decibeles. ¿Cuánto sería? 39.08. 39.08. 39.08 decibeles. Sí, más o menos 40 dB. Ok. Listo. Ahora lo que sigue es determinar las frecuencias de corte. Aquí está para C sub S, para C sub C y para C sub E. Nada más de meterlo en las, ya tienen todos los números, nada más de meterlo en las formulillas. Todos en la forma 1 entre 2pi R por C, sabiendo cuál es cuál, ¿verdad? De la fórmula. Entonces aquí está FLS, 6.86 kilohercios, hercios, perdón. FLC, por aquí. Y por aquí está FLE. Eso, como digo, nada más de agarrar ya los números y meterlos en las formulillas. ¿Preguntas hasta ahí sobre eso, sobre el cálculo? ¿No hay preguntas? Sigo. Ok. Así lo que sigue es dibujar. Yo aquí tengo dos gráficos. Uno manual que yo lo había hecho. Entonces era 326 hercios. Obviamente al tomar la foto la escala se pierde, ¿verdad? Pero más o menos. 326 hercios. Entonces se ubica en 326 hercios. Yo este gráfico lo había hecho, vamos a ver. Creo que está así. Está normalizado en dBs. Entonces llega a 0. Por si las moscas. Ok. Entonces, 326 hercios, ¿verdad? Que está aquí arriba. Profe, una pregunta. Ah, dígame. Digamos, si
si uno, digamos, lo empieza en 40, por decirte así, que es la ganancia en decibeles, Ajá. ¿está mal o No. Si a usted no le dicen cómo hacerlo, usted puede elegir. Lo puede haber hecho en voltio sobre voltio, que llegue a 90, en valor absoluto de voltio sobre voltio para que llegue a 90, o en decibeles, que llegue a 40, no hay ningún problema, o así como está. O en voltio sobre voltio normalizado, que llegue a 1, también, no hay ningún problema. Siempre y cuando lo indique aquí arriba, en el eje, que indique qué es lo que está graficando. Repito, siempre y cuando lo indique. Porque si yo lo pongo a usted después a leer números de ese gráfico, pero no le digo en el eje vertical qué diantres es lo que significa el eje, usted no sabe. Si es la ganancia en voltios sobre voltios, si está en decibeles, si estaba normalizado o no estaba normalizado. Puede sospechar, ¿verdad? Si llega a 0, usted dice, sí, esto está normalizado y en decibeles. Y si llega a 1, dice, está normalizado, pero si no, eso no. ¿Está bien, Marcelo? Sí, está bien, pero... Ok, listo. Entonces, el procedimiento de pasar esto al papel, que es la parte que más cuesta generalmente. Busca 300, yo aquí puse las escalas, ¿verdad? Aquí está 100, obviamente, entonces aquí está 1000, entonces aquí estaría 300 algo, 326, lo ubico ahí en donde yo puse el 0, aquí en este punto, me corro una década para acá, justo ahí más o menos. Se hace el mismo punto después del 3, solo que un ciclo antes. Entonces, de este punto aquí, que es donde estaba 0, bajo 20 decibeles. Eso depende de la escala que usted elija aquí. En este caso aquí tengo, ya que cada 2 divisiones de esas grandotas son 10 dB. 10 y hay 20. Entonces tengo que bajar en este punto 20 decibeles, o sea, hasta llegar aquí. Antes estaba en 0, voy a llegar a menos 20. Es ese punto ahí. Y trazo la raya. Es así. Aquí yo la borré, ahí se veía la cinta donde iba para arriba, pero aquí sí se ve donde sigue, para abajo. Ahí. Esa rayilla que va en lápiz. Y esa tiene que dejarla porque la voy a ocupar más adelante. O sea, no es que para ahí en el 20, sino que eso es una asíntota, ¿verdad? Y para tirar una línea recta necesita 2 puntos. Entonces, el punto de arriba es el punto de abajo y tira la asíntota esa que va ahí para allá. Y exactamente lo mismo hace con las otras 2 frecuencias. La otra, FLC, era 2567. Está ahí. Marca un punto. Va a cambiar de color aquí. 2567. Lo marca aquí. En el máximo. Se corre una década. Más o menos sería como por aquí. Ahí. Y bajo 20 decibeles. Marco el punto y tiro la asíntota. Aquí 20 dB. Y lo mismo para FLS, voy a cambiar aquí de color, FLS, que era 6.87, que está ahí está. Lo marco aquí sobre el eje, el valor máximo. Me corro una década para acá, como por ahí, ese punto. Y del valor máximo bajo 20, que es ese que está ahí. Y ahí tengo la otra asíntota. Y ahora sí, hay que sumar gráficamente esas tres cosas. Entonces empiezo por aquí. Esa raya que está ahí en 0, que cuesta mucho dibujar recto con esta cosa. Aquí venía la primera asíntota, entonces me arrimo a esa asíntota, la voy siguiendo, hasta que me tope, es justo en este punto, esta otra asíntota, ahí es donde nace. Entonces ahora tengo que sumar
una asíntota que tenía de 20 decibeles por década y esta otra de 20 decibeles por década también, las dos sumadas me dan 40 decibeles por década. Que es... Voy a continuar aquí primero. Ya ahorita le digo, le muestro cómo la dibujé, ¿verdad? Pero es una asíntota que va por ahí. Y recto. Básicamente es pararme en ese punto donde se unieron las dos gráficas. Que coincide con esta frecuencia de aquí. Correrme una década para acá. Y ahora sí, de ese valor que estoy aquí, que es menos 20 y algo, menos 21, digamos, bajar 40. Bajar ya no 20, sino 40. Y dibujar ese puntillo. Además, aquí está la marca de cuando yo lo dibujé. No sé si lo ven ahí, voy a acercarlo. Aquí está la marca de cuando yo lo dibujé. Ahí. Y ahora sí, tiro la asíntota. Es la asíntota que me permitió dibujar esta parte de la gráfica. Esta parte que estoy repintando. Y ahora sí, hasta ahí, porque aquí ya me topo con la otra asíntota, esta que estaba en azul. Esta está justo ahí, igual. Busco el punto, leo el valor que hay aquí. A ese valor le quito ahora 60 decibeles. Y aquí es donde el papel no me da. Y aquí estoy en menos 43, más o menos, ahí. Si le quito a eso menos 60, me salgo del papel. Entonces aquí es donde uno puede usar los decibeles por octava. 20 decibeles por década era 6 decibeles por octava. Entonces 40 decibeles es 12 decibeles por octava. Y 60 decibeles por década, pues aquí son 18. Entonces en ese punto lo que me queda más fácil es, una vez que estoy ahí, en lugar de correrme una década a la izquierda, lo que me corro es una octava. Entonces busco el valor de frecuencia que estoy aquí arriba, que es 6.87, lo divido entre 2. ¿Cuánto es eso? ¿3 cuánto? 3.40 y algo, ¿verdad? 6.87 entre 2, me da 3.43. Entonces aquí estaba aquí, me voy a 3.43, que estará como por aquí. Ahí. Bajo. Y del valor que estaba aquí, en 3.40 y algo, bajo 18. Y eso es lo que me permite dibujar esta otra asíntota que está ahí. Y listo. Esa gráfica que usted ve ahí repintada en azul es la gráfica total. Obviamente, usted puede hacer eso en un simulador para ver si coincide. Aquí eso es una imagen. Ahorita se las voy a, ahí la imagen queda. Pero yo lo tenía aquí listo para correrlo, ya para irnos. Ese es el circuito. Yo lo hice ahí con un 2N2222 y para que tuviera un beta de 100. Entonces, si yo corro eso, aquí estoy viendo V de salida entre V de entrada. Nada más sin normalizar. Aquí le puse un 1 para después cambiarlo, para poder jugar con el valor. Pero en todo caso, ¿cuánto era la ganancia teórica en decibeles? 39 algo, ¿verdad? Exacto. 39 algo, casi 40. Voy a ponerle aquí el cursor a esto. Voy a correr esto para acá para que lo vean. Entonces, ve ahí el cursor. Eso está en 38.67 en la simulación. La teoría nos dio 39 algo. Simulado está dando 38.67, prácticamente 39, ¿verdad?
Y ahora sí, la frecuencia de corte, que debería estar cerca de 360 y algo, era la teoría, ¿verdad? Aquí iba, no sé, dará 400 o algo. Sería quitarle 3 decibeles a eso, o sea, 35, 67. Entonces voy a ponerme aquí hasta 30. Ahí está, justo, qué guau, ahí la pegué. 35, 67. Estoy ahí. Y vea la frecuencia. 495. La gráfica que nosotros dibujamos fue la asintótica. La real queda un toquecitico a la derecha. Y estábamos en 300 y resto de hercios, 360 y algo, creo que era hercios. Digamos que un poquitico a la derecha va a estar, no sé, 390, casi 400, lo que sea. Y esta es la simulada. En 495 empieza a bretear ese amplificador. Como le digo, yo aquí era para que dieran el número ese comparado con 40. Si lo divido entre 38 y 67, pues entonces eso se va a convertir en 0 aquí arriba y en 1. Preguntas hasta ahí. Ya para ir cerrando, son las 9:20. Ya nos pasamos. En el chat alguien puso algo. Dice, profe, una consulta. Si quiero saber el voltaje de salida, lo saco con la ganancia, correcto. Entonces, ¿cuál sería el V de entrada? No, no es el VSC de la fuente. Está preguntando Julio ahí. No es el VSC de la fuente. La fuente es para que usted pueda poner el transistor, polarizar el transistor. Es el V de entrada de la fuente de CA. O sea, el de esta fuente. El de esa fuente y no el de VSC que está allá arriba. Es este V de entrada. ¿Sí le queda claro, Julio? Ok, pura vida. Profe, una pregunta. Dígame, Isaac. ¿Qué es lo que queda más práctico para aumentar el factor de calidad en un tipo de filtro como este? De reducir el ancho de banda. Esto no es un filtro, esto es un amplificador. Esto no es un filtro. Perdón. El factor de calidad está asociado a filtros. Y en un filtro, para mejorar el factor de calidad, para sacar aquí el lápiz, usted lo que necesita es que la curva se le haga así muy picuda. Entre más cerrada, Q es mayor, ¿verdad? Comparado con un filtro que sea así. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita para mejorar el factor de calidad de un filtro? Que agarrar que el F2 y el F1 sean lo más parecido posible. Para que se le cierre y se le haga más picudo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer que F2 y F1 se acerquen? Tiene que jugar dependiendo de eso, depende del filtro. Como le digo, eso no es para amplificadores, es para filtros. Elegir las resistencias y los condensadores para que le dé que estas dos cosas estén lo más cercano posible. Eso es. Okay. Bueno, aplica para filtros y aplica para antenas también. Aplica para filtros y aplica para antenas. Si me da un chancecito, yo tengo aquí, también esa gráfica la hice un día. Deme 30 segundos. Es que me estorbo yo mismo aquí. Antenas, análisis. G5RV. Estos gráficos son para borrar eso, no estorbe. Y voy a quitar a ver si me acuerdo, pues esto lo había hecho hace como 2 meses. Eso es de una antena. Las antenas también tienen ganancias. Son amplificadores, básicamente. Solo que amplificadores pasivos. Entonces, para que yo necesito que esa antena en ciertos rangos de frecuencia, aquí, esto sea bien picudito. Eso se ve aquí. Por aquí en algún lado, aquí está el factor de calidad. ¿Lo ve? ¿Se ve la mano, el cursor? Sí, profe. Ok. Aquí está el factor de calidad para donde tenía el segundo marcador, el verde, que es aquí. Pero para sacar el lápiz nuevamente. Ahí. Yo necesito que eso sea lo más picudo posible. Entre más abajito,
mejor. Aquí estoy viendo la gráfica de cabeza, ¿verdad? Yo se la dibujé hace un rato viendo el pico viendo para arriba. Aquí está viendo para abajo. Así se hace cuando uno saca las pérdidas de retorno, se llaman. Aquí yo puedo ver que esta antena, el factor de calidad, obviamente, está mejor aquí, en esa frecuencia, que en esta. En esta está bien, pero está un poquillo menor que el otro. Y donde se comporta peor es en ese rango de frecuencias aquí. Y esto era, ahí arriba, si no me equivoco, era para 40 metros. Para quitar las rayas. Frecuencia aquí. El marcador 1, que era el rojo, que entonces esos son 6 megas, sí, efectivamente. Esto era para 80 metros, más bien. 80 metros, el otro lo tenía aquí en 40 metros y este lo tenía en 20 metros. El tercero. Entonces esa antena se comporta obviamente mucho mejor en donde tengo el marcador verde y el azul, que eran 40 y en 20 metros. En 80 no estaba tan bien. Ese es un ejemplo de aplicación de esto que está viendo. Bueno, sí me interesa. Esta es la respuesta en frecuencia, lo que está viendo abajo. La gráfica de abajo, a la izquierda, esta es la respuesta en frecuencia de la antena. Es una antena multibanda, entonces se repite el gráfico varias veces. O sea, uno de los... Para agarrar aquí el lápiz ya para cerrar. Este es uno de los gráficos. Este es otro de los gráficos. O sea, aquí lo hice por software, obviamente, ¿verdad? No lo hice yo a mano. Y ese era el otro de los gráficos. Son 3 gráficos de respuesta en frecuencia, solo que pegados, uno con el otro. Repito, porque es una antena multibanda, que me sirve para varias bandas. Ahí tengo otros de otras antenas que hice en esos mismos días. Eso fue hace como un par de meses que estaba caracterizando las antenas. Y son esos mismos conceptos que estamos viendo, solo que aplicado a antenas. Bueno, y ahora sí, para que no les agarre tarde con Juanca, entonces, nos vemos la próxima. Practiquen, traten de hacer ese mismo ejercicio, ojalá que lo dibujen en papel. Recuerden que cuando estábamos en la clase la mayoría no lo hizo. Que les dé chance de hacerlo. Preguntas ya para...